Nació en Santi Espíritus, Cuba, en 1978 y desde muy joven tuvo clara su vocación artística. Estudió en el Instituto Superior de Arte de La Habana, donde formó parte del colectivo de artistas Galería Dub. Pronto obtuvo reconocimiento internacional por su frescura y contundencia conceptual, participando en las Bienales de Venecia, La Habana, Sao Paulo y Singapur. El universo de lo cotidiano es su espacio de trabajo y las paradojas del día a día su fuente de inspiración. Desde una mirada crítica y poética, sus obras buscan la comunicación con gestos mínimos, motivando nuevas lecturas e interpretaciones imprevistas de la realidad que nos rodea. Esta noche en Metrópolis, Wilfredo Prieto. Siempre me parece una pregunta muy simpática cuando tengo que hablar sobre qué hago realmente, o sea, qué digo sobre qué estoy tratando, porque estoy tratando de la realidad, por lo tanto no hay un tema preciso, no hay una idea concisa en una temática, ¿no? Una forma de decir. Más bien estoy tratando todo, o sea, toda la experiencia de lo que está sucediendo el día a día, cuestiones de la política, de sociedad, de cultura, de cualquier circunstancia, de filosofía, de pensamiento, más que estar focalizado en un solo discurso, ¿no? Yo creo que es completamente abierto. Hay dos claves, ¿no? El qué diré y cómo lo diré. Y ese qué diré viene el sentido del concepto abierto completamente, de indagar en varios temas, pero cómo lo diré también depende muchísimo de esta sintonía con cada espacio, con cada lugar, con cada lenguaje, con cada material que estás trabajando, ¿no? Por lo tanto, creo más en el término de creación como la libertad absoluta de crear en cualquier espacio, de cualquier cosa, ¿no? La pieza, Gracias a Jabón y Plata, no es una pieza que surge en el 2006, es un momento de cambios importantísimos de manera internacional en la política, en la sociedad, en la economía. También se vuelve un año de cambios importantísimos en Cuba, en todos los sentidos. Entonces me interesaba una pieza casi como un gesto mínimo, el gesto más simple posible, que hablara del cambio, que hablara de una situación. Entonces un objeto, o sea, son objetos muy simples que están emanando una acción, aunque esta no suceda. Yo creo que lo importante es cómo un objeto físico emana un cambio elemental, no, muy simple, pero ahí entonces detona códigos de comunicación. Entonces tienes como una especie de campo minado donde tienes esa tensión con que todo está muy bien, pero que hay un punto ahí que pueda crear un cambio, ¿no? Y para mí ese jugar con el público o esa interrelación era lo importante. Por lo tanto, la pieza era el espacio, la pieza era la acción que nunca estaba o que podía estar, ¿no? Esa tensión entre todas esas formas era lo que me interesaba, casi que se vuelve una pieza completamente intangible. Tengo un amigo que me encantaba, que él siempre decía que no tenía nada que ver con el arte, ¿no? Él decía que el arte puede ser cualquier cosa, ahora no cualquier cosa es arte, ¿no? Y siempre me llamó la atención cómo esa definición tan simple es real, ¿no? O sea, realmente sobre cualquier cosa puedes hablar, con cualquier cosa puedes hablar,
pero realmente llegar a un hecho artístico, llegar a ese punto es el problema, ¿no? Cómo realmente definir una obra en su máximo esplendor, cómo lograr esa interrelación forma y contenido que se vuelva como una ecuación matemática perfecta, redonda, como una esfera. Ahí es cuando ocurre la comunicación, ahí es cuando ocurre el arte, ¿no? En ese momento. No, yo creo que hay dos tipos de público. Está el público participante que empieza a interactuar con la obra, en muchos casos, ¿no? En otros casos no. Y ahí que ayuda a esa comunicación. Pero después está el público que está recibiendo simbólicamente este trabajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, Biblioteca Blanca pasa más el tipo de público que está interactuando, que está sentado allí, que está hojeando. Incluso algo muy interesante es el gesto mecánico. Tomas el libro y lo estás hojeando casi como si fuera algo que, por costumbre, cuando no hay ninguna imagen, ningún contenido, ¿no? Esto demuestra que a veces movemos mecánicamente los libros, ¿no? Como una actividad casi para nada, sin ningún sentido, ¿no? Y entonces es una pieza que, por supuesto, hablaba del vacío, de hacer casi un acto de silencio con la historia, con los mecanismos de aprendizaje, ¿no? El público que yo estoy dirigiendo mi trabajo soy yo. O sea, el acto de creación es un acto muy egoísta. Lamentablemente suena muy político correcto, pero realmente es así. Yo creo que cuando uno es honesto consigo mismo, cuando uno está interpretando lo que está encontrando en su propia realidad, cuando uno está tratando de explicarse su realidad, sus experiencias, es el momento real, o sea, en el momento que más cercano estás a ti. Por tanto, yo pienso en mí cuando estoy creando, solamente en esa traducción que estoy haciendo. Después, si realmente fui lo suficiente honesto con ese pensar en mí, entonces puedo lograr una comunicación con un público. No estoy trabajando para un público del mercado, para un público de la prensa o de la información o de lo fácil o de lo que me gusta y no me gusta, ¿no? Sino estoy trabajando quizás para un público sensible, para una élite, que no significa una élite económica, no significa una élite de lugar, ¿no? Sino una élite de sensibilidad. Muchas veces yo creo mucho en la autonomía de las piezas, ¿no? Hay piezas que necesitan más de esa relación con el público, otras piezas que son absolutamente autosuficientes en la forma, puramente en su contenido, donde la forma no es necesaria.
o piezas que funcionan más con qué pasa detrás de ella. Por ejemplo, $1 Million, que es una pieza que no es tanto el objeto en sí, sino es qué está sucediendo detrás, cómo la prensa interactúa con ella, cómo los museos, todas las cámaras de seguridad, los cristales blindados, el creer en algo que no existe, pero a través de formar un pensamiento alrededor, ¿no? Yo creo que eso también es una parte de una riqueza de la obra, ¿no? Son matices que uno no se puede perder muchas veces. En el caso de la alfombra roja, por ejemplo, era una pieza que llegabas y veías simplemente una alfombra roja, ¿no? Cuando te enterabas un poco que estaba toda la basura del museo, de la galería debajo, es que empezabas a entrar en comunicación con ella. Pero mucha gente entraba y no sabía ni siquiera qué decirme. Decía, bueno, muy bonito el color rojo de la alfombra. O sea que también tienes como momentos ahí de entender o obras que son simplemente tienen diferentes niveles de interpretación. Pero sí creo mucho en la autonomía. Cada pieza tiene condiciones completamente diferentes, habla de tonos completamente diferentes. Por eso casi que me vuelvo un esclavo de las ideas, ¿no? Cada idea tengo que ponerme en función de ella. Y yo más que digamos, si se puede enfocar en la idea del creador, yo digo más en la idea del arqueólogo, ¿no? Que tú vas ahí a desempolvar un poco la idea que te encuentras que ya está en la realidad puramente, ¿no? Y solamente lo que hace es señalar, miren esto, aquí hay una comunicación. Bueno, a nosotros no nos pasa lo mismo. Como un matemático está entendiendo las relaciones lógicas de la realidad, ¿no? Un filósofo del pensamiento, nosotros estamos continuamente con la sensibilidad, con esa comunicación, nos está sucediendo el hecho artístico en la cola del autobús, ¿no? Y yo creo que por eso mi material realmente cercano es el material cotidiano, la acción que hago diario, levantar un vaso, esa acción para mí es muchísimo más importante que un óleo, un tubo de óleo yo no lo entiendo, no entiendo un tubo de óleo. Todos estos materiales tienen una transformación de identificación y de lenguaje. Por eso cuando me preguntas sobre cómo hacer o por qué estoy haciendo obras tan cotidianas, hablando de fenómenos tan grandes, porque realmente uno está en esa continua interrelación. Realmente tú estás por la mañana mirando el café, tomándote ese café, pero estás pensando en la situación de Europa, o estás viendo la hormiga, cómo se come la sal, cómo se la está cargando para su cueva, y estás viendo también los conflictos de Estados Unidos con Oriente o con Medio Oriente o lo que sea, ¿no? O sea, continuamente hay una asociación de relaciones cotidianas con lo que realmente te influye en el comportamiento humano, desde la filosofía, desde la política, todo, ¿no? Es una pieza que habla de la información, habla del sinsentido de la información. Tiene un punto de vernacular también la pieza, pero más bien me interesaba ese tipo de perder el sentido de cómo estás recibiendo la información, ¿no? Realmente cómo en Occidente te crees que estás viviendo en una nube realmente informativa cuando estás realmente muy desinformado. Era un momento que yo creo que estaba empezando a meterme en los temas de información y estaba como descubriendo este nuevo mundo, que todo el mundo me decía, bueno, mira Internet, qué interesante, qué democrático, qué bueno. Y yo, joder, esto me parece súper dictatorial, Internet, y me parece súper vertical, ¿cómo yo puedo traducir esto, ¿no? Y por ahí viene un poco la pieza también. No creo mucho en la censura política, que considero que hay muchísimos artistas
que provocan la censura política porque se convierte en un medio de difusión muy importante. Eso me parece ser un poco de trampa, ¿no? Me parece como no se vale, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene carreras diferentes o maneras diferentes de hacer las cosas. Y realmente así nunca he tenido una censura, salvo una vez una pieza que iba a exponer en Estados Unidos que se llamaba Político. Y la pieza no se exhibió, y entonces los organizadores del evento, que era un poco ahí el estado o sea, era algo como muy oficial, ¿no? Que se hacía con el museo, con el gobierno o algo así. Y el email me pasaban, bueno, es una pieza muy política. Y yo le digo, hombre, no han leído bien el email porque dice apolítico, tiene una A adelante. Y claro, no se pudo exhibir la obra, ¿no? Y creo que fue el único momento, pero no me parece algo, o sea, quizás yo me imagino que sea más un problema burocrático de entendimiento que realmente censura. Apolítico es una pieza que hice en el 2001, también dependía de circunstancias internacionales que estaban sucediendo. Y quería crear una pieza más bien neutral, absolutamente que tuviera una relación forma-contenido muy 50%, ¿no? Y de alguna manera me interesaba mucho la idea de la intervención pública, de que por lo general las piezas, cuando las pones en un lugar determinado, cambia la connotación de la obra. Entonces yo quería hacer casi la operación inversa, ¿no? Crear una obra que cambiara la connotación de un espacio donde la muestra. Entonces es una pieza que también se muestra en diferentes lugares, continuamente está cambiando. Es absolutamente dogmática, o sea, sigue los patrones oficiales de cómo se exhibe las banderas, ¿no? O sea, son todas las banderas del mundo en blanco, negro y gris, que solamente cambian los colores, pero mantiene la tela oficial, mantiene el diseño oficial, las dimensiones oficiales, y se muestra casi por orden alfabético. Ser un artista contemporáneo hoy en día es ser un constructor más, donde te toca poner tu ladrillo, ¿no? Te toca, quizás tienes un rol más de refrescar, oxigenar algunos aspectos de la sociedad que muchas veces están como bloqueados, ¿no? Y yo creo que el arte se convierte en un espacio de absoluta transformación social, ¿no? O sea, yo sí creo que el arte cambia la realidad. Cuando tú estás enfrentándote al arte contemporáneo, de alguna manera te tocan varias responsabilidades. Una, refrescar el propio arte, ¿no? Empezar a reentender los lenguajes tradicionales que están, volver a como focalizar qué es un arte de producción comercial y qué no. O sea, yo creo que tú también tienes una responsabilidad a la hora de las definiciones. Y te toca, no sé, yo recuerdo mucho la idea que decía José Martí, que decía que el periodismo tenía que ser puro y elevado, que tú no podías bajar el lenguaje periodístico al pueblo, sino que el pueblo tenía que subir al lenguaje periodístico. Y yo creo que aquí pasa lo mismo. Yo creo que en la producción artística tú tienes que tener esa cualidad máxima, aunque muchas veces se bloquee la interpretación o la forma del lenguaje. Tú tienes que llegar a una pureza absoluta de lo que estás diciendo, ¿no? La vida cultural cubana es muy rica en todos los aspectos, en la música, en la danza, en la literatura y en las artes visuales, por supuesto, ¿no? Y yo creo que lo rico ha sido todo el carácter de la experimentación, de esa libertad de hacer lo que quieres. Y a lo mejor por estar en una burbuja, ¿no? Como estás en una isla, una burbuja ahí de cristal, eso te permite tener una serie de libertades. Libertades como lo que hablaba con el mercado, con los medios de información que reconocen el mainstream o lo que sea, ¿no? Y yo creo que eso te permite ser tú. Además de eso, se le añade tener un foco diferente al mundo. O sea, tú estás viviendo desde Cuba, estás viendo el mundo con otros lentes, con otros ojos. Imágenes de la producción de obras, ¿no? Que a mí muchas veces me parece más interesante qué sucede detrás, en el sentido de cómo se mueve la producción del arte, ¿no? A veces, por ejemplo, la pieza de la instalación que hice en La Habana, de la luz a lo lejos, era simplemente hacer una intervención pública en el paisaje real. Lo que yo iba a hacer, por lo tanto, era poner una estrella a la misma intensidad de las estrellas normales en La Habana. Cuando tú te despertaras iba a ver una estrella
nueva en todo el cielo en La Habana durante 2 meses que duraba la Bienal de La Habana, ¿no? Cómo era todo hacer el balón de gas helio, cómo exportar el helio desde México, porque no lo puedes exportar directamente a Cuba, tienes que pasarlo por Francia para que entonces entre a Cuba por el bloqueo, no sé cuántas historias, y se multiplican los precios de costo casi a un 20%, a un 200%, o sea, una locura. Y cómo hacer que todo esto empiece a funcionar, ¿no? O sea, que muchas veces es muy rico el proceso para llegar a casi algo mínimo, ¿no? Que eso casi está siempre detrás de la exposición, nunca se ve, ¿no? Göz gözü görmüyor hep Rus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep Rus. Takipteler ses etme sus. Obviamente, cuando estamos hablando de crear arte contemporáneo, ya no estamos hablando de yo con mis pinturas ahí, mis pinceles en el taller, ¿no? Sino de una interacción continua con diferentes medios, como puede ser permisos en instituciones, como trabajar con un público que está lleno de sorpresa continuamente cuando están poniendo una obra, ¿no? En relación con ellos o con el espacio público. Y muchas veces esto es una nueva herramienta que tú tienes que lograr utilizar a tu favor, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el proyecto de la pata amarrada, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba, amarrado a la pata de la mesa, ¿no? Este proyecto inicialmente me interesaba mucho la relación del espacio interior y del espacio exterior, como un poco desdibujar las fronteras entre el espacio artístico que estás concentrado para ver arte o el espacio que normalmente tú estás en intercambio con la realidad pura, ¿no? Por lo tanto, la mesa iba a estar dentro del museo, iba a seguir la soga por las escaleras y encima estaba el helicóptero volando. Pero lógicamente, como el helicóptero pesa 1 tonelada, tira más de 1 tonelada de aire para abajo para poder volar. Pero claro, están los paneles solares, está todos los tanques, o sea que destruiría todo el museo. ¿Qué tuve que hacer? Pues darle otro sentido a la pieza. La pieza cambia absolutamente cuando lo hago en un parque de Móstoles, ¿no? Entonces ya se vuelve una escultura tradicional. Continuamente sigo investigando, pero me pueden llevar 10 años, 15 años la realización de una pieza. De hecho, ya me sucede, tengo piezas así, de 10 años, y que son muy sencillas, pero tiene que hacerse realmente como es, no puede haber un truco, o sea, no comparto la idea en el arte contemporáneo de trucar, hacer casi como una especie de escenografía, ¿no? Una idea, una muy buena idea que no se ha logrado perfectamente, no existe, no es una obra, no hay comunicación. Realmente uno necesita entender ese peso, ese olor a la piedra o lo que sea, ¿no? O sea, todos esos factores ayudan a una real comunicación. Cuando hay truco, falla el entendimiento visual, ¿no?
La verdad que es interesante porque siempre aprendí a trabajar en el contexto de la escuela, a tener el taller, donde están todas las herramientas y todo perfecto, ¿no? En el sentido de producir, pero al final devino en que no tengo un taller, o sea, yo estoy trabajando en el espacio cualquiera, en una cafetería, en una escalera de un edificio, donde sea, en el aeropuerto, muchas veces en el avión estoy dibujando, y me gusta más la idea de estar siempre en el espacio cotidiano, y ahí es donde más salen las ideas. Los materiales al final están al día a día y es lo que me estoy encontrando, la mesa, un auto. A mí siempre me gusta entender la realidad con una escala también, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos realmente conviviendo estamos viendo el gesto de la mosca en la mesa o la hierbita que cae en la mesa, ¿no? Hay un hecho completamente sutil, completamente perdido a la vista, pero ahí eso es algo de lo cual participamos día a día. Yo creo que son herramientas que están puestas a tu servicio, ¿no? Y las ideas, yo siempre veo la idea de que están en nubes, flotando, o sea, el arte, la comunicación está ahí en nubes. Y más como artista tú lo que haces es bajarla, pero pertenece a todos, son ideas comunes que están continuamente en intercambio, ¿no? Interrelación. A mí me parece lindísimo de estar hablando de arte y que esté la gente ahí hablando, oye, tío, y el cigarro, la vida normal, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta. Lo otro es como estar en una burbuja que no es real, ¿no?